Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante de Alejandro Moreira Vélez. En esta ocasión voy a presentar lo que es el trabajo de docencia número 5, que corresponde a la comunicación TCP entre cliente y servidor. Bueno, vamos a comenzar primero explicando el código. En la parte del trabajo van a hacer uso de dos clases. Para el proyecto se van a hacer uso de dos clases, la clase cliente TCP y la clase servidor TCP. La clase servidor TCP abarca todo lo que es la parte del servidor, por lo que tiene que estar en constante escucha para así recibir mensajes del cliente y mandar mensajes al cliente. Bueno, vamos a empezar por esa parte, vamos a empezar por la parte del servidor. Entonces, la parte del servidor comienza la línea 1 de código haciendo referencia al paquete que estamos utilizando para el proyecto, para este proyecto. Y luego se hacen las importaciones respectivas de las bibliotecas. En este caso, los primeros dos que se importan son son unas bibliotecas de Data Input Stream y Data Output Stream, que guardan lo que son los mensajes que se van a entrar y se van a mandar. Son como flujos de entrada y flujos de salida. O sea, esos se van a usar para esos tipos de datos. Luego tenemos el siguiente, que es un IO Exception, que sirve para manejar excepciones de entrada y salida de datos. Luego viene lo que es el server socket, que en esta ocasión, como estamos en la parte del servidor, será necesario para poder inicializar un socket de parte del servidor. Luego tenemos también una biblioteca para inicializar el socket, que también es de socket. Y luego tenemos dos más que van a ser necesarias, o sea, van a ser utilizadas para poder enviar un mensaje de acuerdo a cualquier error que hayamos tenido en el código o que haya ocurrido durante el proceso de la ejecución de este código, que son el login level y el login logger. Esos van a ser enviados cuando suceda una excepción en el código. Bueno, luego de hacer las debidas importaciones, se procede a crear la clase servidor TCP. Dentro de ella está el método main, en donde se va a comenzar a ejecutar el código. Y se comienza primero creando variables, unas variables iniciales, tal es el caso como la server socket servidor, es de tipo server socket, donde se va a guardar el tipo nulo por ahora. Luego una variable socket, una variable sc de tipo socket, también como nulo. Comenzamos definiendo lo que son las variables in y out de tipo data input string, data output string respectivamente. La de in sirve va a servir para lo que son entrada de datos de parte del cliente, y data output string va a servir para enviar datos desde el servidor al cliente. Y por último creamos una constante llamada puerto de tipo 5000, es donde va a estar alojado en este caso el servidor que estamos creando. Va a hacer referencia a donde está el servidor que se está ejecutando. La siguiente parte hace uso de un try catch. El try va a intentar ejecutar un código, y en caso de que ocurra una excepción va a lanzar el error que vemos acá, que es logger get logger. Pero bueno, todo lo que está dentro del try es todo lo que va a ejecutar. Entonces, dentro del try, lo primero que tenemos es el servidor. Es la variable servidor, que como había dicho que era de tipo server socket. En este caso se comienza a inicializar. Y va a inicializar una nueva clase de tipo server socket. Dentro, como parámetro, va a tomar lo que es el puerto del server socket, donde se va a inicializar el socket del servidor en el puerto 5000. Luego, para saber que el servidor está iniciado, dentro de la consola de la misma clase de servidor TCP, va a imprimir por consola lo que es servidor iniciado. Como siguiente parte tenemos un bucle while, que va a estar en constante reproducción, en constante iteración. Esto debido a que dentro del while tiene el valor true, para que esté constantemente ejecutándolo. Dentro del bucle while lo que tenemos es, primero se comienza creando una variable sc de tipo
que va a tomar el valor del servidor.accept. El servidor.accept lo que hace es mantener una... va a estar escuchando cuando un cliente nuevo se vaya a conectar al servidor. Entonces este de aquí, desde este punto, no va a pasar a los siguientes códigos hasta que un cliente se conecte. Una vez que el cliente se conecta, va a informar por la misma consola que el cliente se ha conectado. Y los siguientes, se van a crear las siguientes variables, una variable in y una variable out. La variable in va a tomar la clase data input stream, que va, como quiera, a crear un flujo de comunicación de entrada de datos, y el out va a ser como un flujo de datos, un flujo de comunicación para salida de datos. En este caso, dentro del servidor, el in va a servir para recibir datos del cliente y el out va a servir para enviar datos del servidor al cliente. La siguiente parte es el string mensaje, que va a guardar datos gracias a la variable in, va con .read utf. Lo que va a hacer es que va a leer el mensaje que el cliente se está enviando, y eso se va a guardar como una cadena en la variable mensaje, para luego proceder a imprimirlo por consola. Con el comando de system.println va a imprimirlo por consola. Así sabremos cuando el cliente ha enviado un mensaje. La siguiente parte va a enviar al servidor un mensaje de saludos de parte del servidor con el outWriteUtf. Y la siguiente parte crea otro bucle, un bucle interno, un bucle while, que va a estar también en constante ejecución, que dentro de este va a tener un try catch para manejar cualquier tipo de excepciones, y va a intentar ejecutar lo que son llegadas de mensajes del cliente, o sea, de todos los clientes que se vayan a conectar. Por ejemplo, en este caso, a ver, aquí se está creando una variable mensaje que va a tomar el mensaje del cliente, va a imprimir el mensaje en la parte del servidor, y en el caso de que el cliente mande un mensaje que contenga, en el caso de que el cliente mande un mensaje que diga bye, se cancela, termina el bucle, y esto hace que al final el socket con el cliente se cierre y imprima por pantalla cliente desconectado. Una vez que el cliente envía bye, lo que hace es desconectar al cliente del servidor y ya termina la ejecución de la parte del cliente. Luego, en caso de que ocurra algún error dentro del código del servidor, va a mandar algún error de tipo IO exception, o sea, excepción de entrada y salida. Va a mandar o va a guardar mensajes referente a los mensajes de las excepciones, la razón por la cual ocurrió esa excepción, de tipo level severe, dependiendo de la gravedad del asunto de la excepción, inicializada como un mensaje nulo. Ahora vamos a hablar sobre la parte de la clase del cliente. La parte del cliente TCP, va a importar casi las mismas clases, a excepción de el paquete socket server, ya que socket server es propio solo del servidor, y aparte se le incorpora algo llamado el util scanner. El util scanner va a recibir lo que son, va a permitirnos escribir por consola datos, y esos datos se guardan en una variable, y esos ya después se van a enviar al servidor. Pero lo que hace la librería scanner es que guarda datos que nosotros le pasamos por consola al programa. Y luego de importar todas las librerías, se empieza creando la clase cliente TCP. Dentro del cliente TCP se crea el método main, donde dentro del método main es donde se va a comenzar a ejecutar el código. Bien, dentro del método main vamos a comenzar creando la variable host, una constante host de tipo cadena, donde va a contener lo que es la IP del servidor
al que vamos a hacer referencia para conectarnos, y luego va a haber una constante de tipo entero llamado puerto, donde va a guardar también el puerto del servidor. Con estos dos parámetros ya se puede hacer una conexión al socket del servidor. La siguiente parte son dos líneas que crean el flujo de entrada y salida de datos para este cliente, lo que es el data input stream y el data output stream, variable in, variable out. Dentro de estas variables se van a tomar las entradas y salidas del cliente al servidor. Luego de inicializar estas variables se hace un try catch. Un try catch que va a comenzar a intentar ejecutar todo el código que esté dentro del try, y en el caso de que ocurra alguna excepción va a tirar un error y lo vamos a guardar con el logger. Dentro del try primero comenzamos definiendo el socket del cliente. En este caso es una variable sc de tipo socket igual a el nuevo socket, que va a contener los datos donde está alojado el servidor, en este caso el host y el puerto. Ahí se crea el socket para la conexión con el servidor. Luego se inicializan lo que son las variables para el flujo de entrada y salida de datos, que es in y out, de tipo de clase data input stream, data output stream. Como siguiente parte tenemos, una vez que, bueno, ya ahorita que se está ejecutando el código, lo que va a hacer, el primer mensaje que va a enviar al servidor será saludos de parte del cliente. Esto se realiza con la variable out, que como dije maneja flujos de salida del cliente al servidor. Entonces mandaría esos datos al servidor. Ese mensaje lo manda el servidor, saludos desde el cliente, de parte del cliente. Como siguiente línea tenemos la variable mensaje. Se crea la variable mensaje de tipo cadena, donde va a tomar lo que el servidor responda, en este caso in read utf. La siguiente parte va a imprimir el mensaje en la consola del cliente. Lo que haya mandado el servidor lo va a imprimir en la consola del cliente para poder observarlo. Y por último se define la variable, la siguiente parte es definir la variable scan de tipo scanner, que como ya mencioné anteriormente sirve para el ingreso de datos por consola. Es decir, que esta aplicación lo que nos va a permitir es escribir un mensaje que nosotros queremos, y ese mensaje lo va a enviar al servidor. Entonces con scan va a permitirnos escribir un mensaje por consola y guardarlo en la variable scan para luego ser mandado al servidor. Ya vamos a ver esa parte. Luego de esta variable scan se comienza creando dos variables de tipo entero, una c1 para hacer posible que el bucle interno de esta clase se ejecute constantemente, que es c igual a 1, y luego vamos a crear uno a igual a 0, que nos va a servir para cada uno de los mensajes que enviemos. Este a igual a 0 va a sumarse. Entonces dentro del bucle while inicializamos y vamos a escribir mensajes hasta que queramos. Entonces vamos a estar enviando mensajes constantemente al servidor. A partir de este cliente vamos a estar enviando mensajes constantes al servidor. Entonces lo que va a hacer la variable a es que va a almacenar un valor que va a sumarse por cada mensaje que enviemos, comenzando con el valor de 0. Al inicializar el bucle va a sumar 1, entonces ese valor se guarda, y como siguiente parte le vamos a pedir al usuario que ingrese el mensaje que se va a enviar. El mensaje se guarda en la variable scan como un método nextLine para guardar cualquier tipo de cadena de texto que el usuario quiera enviar, y a la final con el out write utf va a enviar ese mensaje al servidor, y es de esta forma, en este formato lo va a enviar. Este es el mensaje número. Ahí se hace la llamada a la variable a, que como dije anteriormente está guardando un valor que se va sumando, y en este caso el primer mensaje que se envía tiene el valor de 1. Luego dos puntos, el mensaje que se envió de parte del cliente y un salto de línea. Y a la final hay una comprobación que dice que si el mensaje que enviamos es igual a by, entonces el cliente
termina su ejecución y termina el bucle. Pero si queremos seguir enviando mensajes diferentes de byte, lo que va a hacer acá la variable a es que va a seguir aumentando y aumentando y aumentando el número, y vamos a enviar mensajes. Entonces se enviarían, este es el mensaje número 2, tal mensaje al servidor. Este es el mensaje número 3, tal mensaje al servidor. Y así se van a enviar mensajes, cuantos mensajes queramos, hasta que nosotros coloquemos la palabra by, que esto va a terminar la ejecución del cliente, y a la final se cierra el socket con el scclose, termina el bucle, luego se cierra el socket con el scclose, y entonces en la parte del servidor ya notifica que el cliente se ha cerrado o que el cliente se ha desconectado. Una vez, esto sería ya todo la parte del cliente. Ya para finalizar el try, una vez que detecte algún error dentro del try, va a alguna excepción, va a manejar esa excepción guardándolo como un mensaje en el logger, enviando el mensaje dependiendo de la gravedad del mensaje que se está enviando, gracias al logger getLogger. Ya, entonces vamos a ver la ejecución del código. Primero, como siempre, se va a ejecutar la parte del servidor, porque va a ser quien esté escuchando constantemente al cliente, las conexiones del cliente, los mensajes que envía el cliente. Entonces siempre va a estar en constante ejecución, así que vamos a ejecutar esa parte. Run file, y aquí nos notifica con el mensaje de servidor iniciado. Una vez que el servidor esté iniciado, ya podemos ejecutar la parte del cliente. Ahora yo le doy clic derecho a la parte del cliente, le doy en Run File, y ya estaría ejecutando la parte del cliente. Como primer mensaje, el servidor, al estar conectados, acá está el servidor, vamos a ver la parte del servidor. El servidor lo primero que dice es que nos notifica que el cliente ha sido conectado. Y luego este servidor envía un mensaje al cliente diciendo saludos de parte del servidor, y el cliente responde con un saludos de parte del cliente, para luego proceder a permitirnos escribir un mensaje al servidor. Entonces si yo le pongo, vamos a ponerle hola servidor, hola servidor, en la parte del servidor ya habrá sido enviado el mensaje. Este es el mensaje número 1, como es el primer mensaje, dice hola servidor. Acá me vuelve y me pide ingresar un nuevo mensaje. Entonces lo que yo le voy a decir es ¿cómo estás? En la parte del servidor sale el segundo registro, referenciándolo como el mensaje número 2, que viene de parte del cliente, dándonos aquí lo que nosotros colocamos anteriormente en el cliente, un ¿cómo estás? Y cuando nosotros coloquemos by al servidor, se va a terminar la ejecución del cliente, pero aún el servidor va a seguir escuchando. Entonces con el cliente terminó ya su procedimiento, el cliente ya terminó su ejecución, y para notificarnos que el cliente ha terminado su ejecución nos dice cliente desconectado, pero el servidor aún sigue escuchando por si se vuelve a conectar a algún cliente. Entonces, si yo vuelvo a reproducir el archivo de cliente TCP, va a decirnos por parte del cliente, por parte del servidor, que otro cliente se ha conectado. Cliente conectado, saludos de parte del cliente. Y yo le puedo seguir mandando un mensaje, ¿qué haces? Por ejemplo, y el servidor va a seguir escuchando. Este es el mensaje número 1, va a volver a repetir las iteraciones con el nuevo cliente, que es el primer mensaje que ha enviado este nuevo cliente, ¿qué haces? Y así, hasta que le pongamos by, y termina la ejecución de parte del cliente. El servidor nos notifica que el cliente se ha desconectado, y ahí terminaría esa ejecución de ese cliente, y el servidor aún así seguirá escuchando nuevas conexiones de clientes, por si alguno nuevo llega a querer conectarse al servidor. Y eso ha sido la explicación de la tarea, el trabajo de docencia número 5 con respecto a las comunicaciones TCP de parte del cliente y servidor.